Buenas noches, mi nombre es Miguel Fea Mora Herrera. Este es mi documento de identidad eh, y voy a presentar el video del ejercicio número 5 de electromagnetismo. Para hacer este ejercicio tenemos que ir a un software de la Universidad de Colorado, un simulador, y en este simulador vamos a resolver pues, lo que nos piden en los puntos. Vamos a observar qué es lo que sucede también con la carga que se le aplica a una bombilla a través de una resistencia o que pasa de unas resistencias en paralelo o en serie. Utilizar el kit de construcción de circuitos de la Universidad de Colorado realiza los siguientes procedimientos y responde cada una de las preguntas. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Entonces para observamos acá la bombilla, observamos aquí las baterías y cuál fue la observación que noté cuando estuve en el software de Colorado fue que cuanto más voltaje le aplicaba aquí acá por medio de estas baterías, más se iluminaba la bombilla y entre menos voltaje pues menos luminosidad irradiaba la bombilla. También observé la velocidad acá de las cargas. Entre más voltaje, estas cargas iban supremamente más rápido. Cada vez que aumentaba aquí, las cargas andaban más y más rápido. El punto A, ya del tercero, dice construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Bueno, eso lo tenemos acá. Si el voltaje que se aplica aumenta, el brillo bueno, si el voltaje que se aplica aumenta, el brillo aumenta. Si el voltaje disminuye, el brillo disminuye. Una respuesta correcta. B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Si una bombilla si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Entonces aquí vamos a observar el circuito para que las dos bombillas, cuando se desconecta una, ninguna de las dos, cuando se desconecta una, acá lo observamos, acá levanto el circuito, esta sigue trabajando. Y cuando desconecto aquí, ninguna de las dos bombillas trabaja. Entonces acá lo hice por medio de unos interruptores. Compara el circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo y describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Acá tenemos un circuito con unas resistencias en serie. Acá tenemos la batería. Acá va el circuito, la resistencia 1, la resistencia 2. Estas resistencias eran de 10 y la batería de 9. De 10 ohmios y la batería de 9 voltios. Entonces acá lo que pudimos observar en un circuito en serie es que la corriente es la misma, pero el voltaje disminuye. No es el mismo voltaje que llega a este punto, que observamos es de 450 al voltaje que tenemos acá al final, acá nomás. Por ejemplo, acá empieza con 9 y acá ya vemos que ya va en 450 en este punto. Entonces el voltaje disminuye, pero la corriente sí observamos que es la misma. 0,45 amperios y 0,45 amperios. Es la misma en todo el circuito. En cuanto al circuito en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente varía. Entonces acá tengo el circuito en paralelo, está la batería y observamos que el voltaje es el mismo aquí o aquí, aquí o aquí. Va a ser siempre el mismo y 9 voltios y la corriente sí, acá es de 0,45 y acá de 1,80. Entonces decimos que acá la corriente total, digamos que pasa sobre el circuito, es de 1,80 amperios. Calcular a través de la ley de una intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo y comparar los resultados de medición del simulador. Entonces, en el circuito serie
teníamos que eran 9 voltios, sacamos acá la resistencia total y nos queda, bueno, en la ley de Ohm, corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces acá tenemos las resistencias que son 20 ohmios, 9 sobre 20, 0,45 y eso es lo que tenemos aquí. Vamos a ver si yo puedo hacer un zoom. Ahí está, 0,45, 0,45 amperios. Y en el circuito en paralelo tenemos que la resistencia total son 5 ohmios, entonces lo mismo, voltaje sobre resistencia, y, y 9 voltios sobre 5 ohmios nos da 1,80 amperios. Vamos a ver. Acá observamos la corriente 1,80 amperios. Entonces, respecto al simulador y los cálculos por medio de la ley de Ohm, sí se puede afirmar que los cálculos y el simulador arrojan el mismo resultado. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta una próxima ocasión.